Es un gusto poder saludarles en este día. Soy el pastor José de Jesús de Ministerio Transformación, presentando su programa Dabar Haim, Palabra de Vida para Todos. Hoy vamos a compartir esta reflexión que vamos a leer todos en el libro de Shemot, el libro de Éxodo, en su capítulo 15 y versículo 22 y 23. Podemos titular esta reflexión como Mara no es para siempre. Mara es una palabra aramea que significa amargura o amargo. La cita entonces que vamos a dar lectura, Éxodo 15, versículo 22, dice así: E hizo Moshe que partiese Israel del Yam Suf, del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mará, que significa amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moshe y dijo: ¿Qué hemos de beber? Como dije hace un momento, el pueblo de Israel sale de Egipto. Dios, a través de su mano poderosa, los liberta de los egipcios, los saca de la tierra de Egipto. Pero quiero hacer notar algo. La palabra Mizraim significa egiptos. Algunos dicen que significa egipcios, porque la palabra Mizraim, el sufijo im, es un plural masculino, entonces significa los egiptos. Ahora bien, el pueblo fue librado de Egipto, pero aún tenía que ser librado el pueblo del Egipto que llevaban dentro. Y esto es interesante, porque una vez que ellos salieron libres de la tierra de Egipto, ellos aún llevaban a Egipto dentro de ellos, en sus pensamientos, en sus palabras. Traían arraigados en sus almas la cultura egipcia, de tal modo que Dios hizo muchas cosas para sacar a Egipto de sus vidas, de los hijos de Israel. Ellos entonces salen de Egipto, cruzan el mar y salen al desierto de Shur. Y dice la escritura que anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Entonces ellos vienen amargados, recién liberados de Egipto, pero traían amargura en sus vidas por el maltrato que sufrieron durante muchísimos años. Fueron castigados, fueron presionados, fueron torturados, maltratados, tanto que cuando el Eterno se le aparece a Moshe, le dice: bien, he visto la aflicción de mi pueblo, cómo es tratado por los egipcios. Han amargado su espíritu a causa de la dura servidumbre. Entonces ciertamente estaban amargados. Los Jajamim, los sabios judíos, nos dicen que las aguas no estaban amargas, sino que eran ellos que en su amargura tenían ese sabor las aguas, porque no les satisfacía nada. Había demasiada amargura, demasiado dolor en sus vidas, como para poder saborear su libertad primeramente. Tanto que había ocasiones que por su propia insatisfacción le pedían agua, le pedían carne, le pedían sombra, le pedían tantas cosas que lo único que reflejaba eso era la amargura de su corazón, su propia insatisfacción. ¿Cómo es que el Eterno le muestra un árbol a Moshe? O esto puede ser algo metafórico, porque Moisés necesitaría una gran fuerza
para arrancar un árbol y lanzarlo a las aguas amargas, si esto hubiera sido así. Hubiera necesitado una gran fuerza, porque dice que Moshe clamó al Eterno y que el Eterno le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Entonces repito que este árbol, o no era un árbol, era un arbusto, algo que Moisés pudiese arrancar con cierta facilidad o con no mucha fuerza, no aplicando mucha fuerza para lanzarlas a las aguas, o es algo metafórico. Así que nos enseñan que el pueblo realmente estaba amargado y esas aguas no satisfacían su sed. Les parecían poca cosa, tal vez dudas si realmente estaban libres. No podían disfrutar primeramente de su libertad, sino que salen a un desierto. No salieron a un paraíso, salieron a un desierto. Entonces salen de un problema del Yam Suf, del mar, para enfrentarse al desierto. Inclusive podríamos decir amargura sobre amargura, porque no pudieron discernir, no pudieron disfrutar en ese momento la libertad de estar libres. La amargura era mucha, el dolor era mucho, tal vez los recuerdos eran fuertes y eso hacía que todo les pareciera amargo. Es interesante notar que estas aguas, si están en un desierto, ¿cómo es que había esas aguas? Porque dice que llevaban 3 días por el desierto sin hallar agua. Entonces, repito, salen de Egipto todos amargados, maltratados, golpeados, angustiados, temerosos, cansados. Tienen que hacer el cruce del Yam Suf. Un momento más de fatiga, de cansancio, otro recorrido aparte. Y cuando logran cruzar el mar para estar libres, resulta que se van a enfrentar a un desierto. 3 días caminando por el desierto. Tal vez aquí vemos su sentido metafórico. Amargura sobre amargura sobre amargura. La visión que ellos tenían en ese momento de la libertad no era la adecuada, no era la correcta. Tenían una visión distorsionada de la libertad porque quizás ni siquiera estaban contentos de ser libres. El único que podía ver esto, una cosmovisión diferente, era la de Moshe. Ahora, quizá el Eterno lo que le muestra a Moshe es a la clase de personas a las que se iba a enfrentar. Pero aclaro, no estoy diciendo que estos hijos de Israel eran malas personas. Posiblemente ingratos sí, como lo somos muchos de nosotros. Pero no estoy diciendo que eran malas personas. Pero en su fatiga, en su dolor, en la amargura de espíritu que traían encima, se quejan. Una persona que se está quejando constantemente es una persona que está amargada. Puede estar comiéndose una gran comida y decir, no disfruté mi comida. ¿A cuántos les hace sentido eso? Pueden estar tomando un gran jugo, una buena agua de limón fresca y al mismo tiempo decir, está amarga, no me gustó. Se les puede presentar un gran menú y no les satisface. Pero todos entendemos entonces que no es el alimento, no es la comida, no es la bebida, es la amargura que traen por dentro. Entonces, como repito, es entendible tal vez lo que les estaba sucediendo. No es aceptable, no es admisible, pero quizás sea comprensible por la forma de vida que ellos habían llevado. Es interesante notar entonces que si el Eterno le muestra a Moshe la clase de personas a las que se iba a enfrentar, vuelvo y repito,
No estoy diciendo que eran malas personas. Quizás víctimas de las circunstancias. Y por eso estaban amargados. Ahora es entendible porque Yeshua, Jesucristo, hace mención de algo parecido. Haciendo una comparación del hombre con árboles, les dijo: por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué le estaba mostrando el Eterno a Moshe? Los frutos, la amargura que llenaba las vidas, los corazones, las mentes de los hijos de Israel. Tal vez para que Moshe no tomara resentimiento de sus quejas. Tal vez para que en la mente de Moshe no cruzara un pensamiento como de arrepentirse de haberlo sacado de Egipto. Entonces el Eterno interviene y le dice: mira, Moshe, la clase de personas a las que te vas a enfrentar en este momento, ve sus frutos, están amargados. Y quizás eso le alivianó la situación a Moshe. Una vez que Moshe entiende el mensaje del Eterno, entonces dice la Escritura: y Moshe clamó al Eterno, y el Eterno le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas, en hebreo maim, se endulzaron. Una vez que las aguas se endulzaron, dice que allí el Eterno les dio estatutos, ordenanzas y mandamientos para moldear su conducta, para empezar a moldearlos. Bendito sea el Eterno. Dios le estaba mostrando a Moshe: Moshe, no es con tu sabiduría, no son con tus habilidades de oratoria, son con mis mandamientos, con mis preceptos, con mis estatutos, con mis bot. ¿Cómo voy a transformar la vida de los hijos de Israel? Bendito sea el Eterno, porque la gloria es para Él solamente. Y dice que ahí les dio estos estatutos, mandamientos y decretos para moldear las vidas, las mentes, los corazones de los hijos de Israel. Tratar de momento de sacar esa amargura. Les habla al corazón, les habla a la mente, les habla a su espíritu. Y el Eterno, Moshe, les dice: aquí están estatutos, aquí hay preceptos, aquí hay mandamientos para ustedes, para que sean moldeados conforme a la imagen del Eterno. Los planes que el Eterno tiene para ustedes, porque misericordioso es, bendito sea su nombre. Y les dice, versículo 26, si oyereis atentamente la voz del Eterno tu Dios, escuchen, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus misbot, a sus mandamientos, y guardareis sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Eterno tu sanador. En hebreo, Yahweh Rofe, tu sanador. Por este versículo podemos entender que sí, realmente Dios les dio estatutos, decretos y preceptos para moldear su conducta, porque les dice: si oyereis atentamente a la voz del Eterno tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y diereis oído a sus misbot, y guardareis sus estatutos. Escuchen, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti. Entonces, hermanos, entendemos que los hijos de Israel estaban pasando por una situación similar a los egipcios. Estaban llenos de amargura. Todo lo que probaban era amargo. Pero los mandamientos del Eterno, las ordenanzas del Eterno, los estatutos del Eterno, amados hermanos, nos hacen que veamos diferentes las cosas. Bendito sea su nombre. Así estemos bebiendo. Escuchemos, ellos no pedían beber un agua de sabor. Ellos simplemente querían agua.
y obviamente agua natural. Así que si posiblemente se les hubiese dado un agua de sabor, hubieran renegado. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que si comemos de lo mejor o bebemos de lo mejor, pensamos que Dios está con nosotros, y esa es una mentira diabólica. La Biblia no nos habla de esas cosas, cuando menos de esa forma. Así que si nosotros bebemos agua natural, es de lo más saludable, lo mejor que podemos hacer. Pero aquí les aconteció a los hijos de Israel lo que dice exactamente el profeta Isaías, capítulo 5, versículo 21, donde dice: hay de aquellos que a lo amargo le llaman dulce. ¿Por qué? Porque están confundidos espiritualmente. Porque los hijos de Israel salen de Egipto, salen confundidos espiritualmente. Muchísimos dioses, nombres de dioses que no eran dioses, cruzaban por sus mentes. Después llega Moshe y les habla del Eterno, del Creador de los cielos y de la tierra. Y empieza a haber una confusión. Lo mismo que dice Isaías capítulo 5, versículo 20 que acabo de citar. A lo amargo le llaman dulce, a lo dulce le llaman amargo. Esto significa que hay cosas dulces que son dulces, pero el que está amargado, a eso dulce le llama amargo, porque ese es su estado espiritual, porque su estado moral y ético está en un estado de amargura. Así coma los mejores manjares o beba las mejores bebidas. Es interesante notar estas palabras, porque el libro del profeta Yeshayahu es interesante, porque ahí da algunos conceptos complementarios a esto que estamos hablando. Pero ahorita solamente nos interesan esas palabras. Hay de aquellos que a lo amargo le llaman dulce y a lo dulce le llaman amargo. ¿Qué significa eso? Confusión espiritual. Entonces ellos estaban en un estado caótico espiritualmente hablando. Por eso, al darle a Moshe los estatutos, decretos y mandamientos del Eterno, iban a moldear su pensamiento, iban a moldear su forma de vivir y de ver las cosas. Estaban libres, pero no lo habían notado quizás. Aunque repito, quizás era entendible, comprensible, que les sucediera esto por el contexto en el que ellos venían. Maltratados, amargados, golpeados como esclavos en la tierra de Egipto, esclavos ahí, la angustia mental, el terror psicológico con el que estaban viviendo al ser perseguidos por los egipcios. Salen y ven el Yam Suf, el mar enfrente de ellos, y dicen: Señor, ¿ahora qué sucede? O sea, no solamente era la amargura que ya traían, sino salir y ver enfrente el mar. Podríamos decir una tras otra. Moshe, quizás con un pensamiento similar, dice que clamó al Eterno. Y el Eterno le dice: ¿por qué clamas a mí? Quizás con la misma actitud que tenía el pueblo. Y le dice: dile al pueblo que camine, que avance, que marche. Entonces, repito, una vez que cruzan el mar, pensaron que tal vez llegaban a la libertad. ¿Y qué sucede? Se encuentran el desierto enfrente. Una tras otra, una tras otra. ¿Qué provocó en ellos? Amargura de espíritu. Con mucha razón, Rav Shaul, el apóstol Pablo, nos dice que tengamos cuidado de que no bote alguna raíz de amargura sobre nosotros y que por ella muchos sean contaminados. Porque el pecado de la amargura es contagioso. Tú compras algo bueno, sencillo, y te dicen: yo tengo algo mejor y me salió más caro, mayor precio. Quizás tú estás vulnerable o inmaduro en tu vida espiritual y quieres algo como aquello que te enseñaron, despreciando tú lo que Dios pone en tus manos por la gracia del Eterno. Te están contaminando. Escucha. Hay lugares donde solamente tú puedes ser un buen número. Puede ser un buen resultado, de tal manera que así te evalúan. Tienes bienes materiales, tienes empresas, tienes negocios, tienes dinero. Entonces tú eres un buen número en esas congregaciones.
eres un buen prospecto para un cargo en la iglesia. Así que si ven que tú tienes bienes exteriores, casas, dinero, empresas, negocios, te ven que vistes bien, ropa de marca, entonces tú eres alguien, aunque estés podrido por dentro. Porque solamente para esas personas eres un buen número, un buen prospecto para un lugar en el liderazgo, un lugar en el ministerio, aunque estén podridos por dentro. Porque una raíz de amargura, una insatisfacción que brote de un liderazgo, de un líder que esté amargado, va a contaminar a toda su membresía. Porque la insatisfacción así es. Nunca están satisfechos con lo que tienen. Justo lo que le pasó a Hasatán. Así que, amados hermanos, ellos acamparon en Mara. Pero si ellos hubieran seguido caminando, si hubieran continuado, se hubieran dado cuenta que más adelante dice, llegaron, versículo 27, a Elim, donde había 12 fuentes de aguas. Imagínense, 12 fuentes donde nacía el agua. No eran pozos que contenían agua. No iban ellos a escarbar, a hacer hoyos para que si hubiese por debajo de la tierra alguna corriente de agua, esos pozos la captaran y entonces tenían pozos con aguas. No era esa la situación. Eran fuentes de agua, es decir, eran la misma fuente de donde estaba brotando el agua. 12 fuentes. Ahora es curioso que 12 era el número de los hijos de Israel. Esto significa una fuente por cada tribu. Bendito sea el Eterno, para toda la familia. Esto nos habla de la provisión que Dios hace a cada cabeza de familia, a cada padre de familia. No importa si tiene medios económicos más que otros. El Eterno es bueno y para siempre su misericordia. Él da la provisión a la cabeza de la familia. 12 fuentes de aguas. Diríamos que una fuente para cada tribu. Bendito sea el Señor. Adonai sea su nombre bendito. Y también es curioso que 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. El número original de las personas que estaban en Egipto eran 70. A Dios no se les pasa los detalles. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Nuevas son cada mañana porque su fidelidad es grande. Bendito sea su Kadosh nombre. Una fuente de agua para cada tribu, para que no se quejen. Igualdad, para que cada tribu le diera agua, ¿verdad? Para que cada cabeza de tribu le diera agua a los que dependían de ellos. Bendito sea Hashem. Una provisión completa. Quiero que sepan que el número 12 y el número 70 son números muy importantes en la gematría hebrea. En el transcurso de la historia del pueblo de Israel, el número 70 y el número 12 es muy importante. Tiene su tipología. Su gematría es muy importante. Son números completos. El Eterno nuestro Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amados hermanos, Mara no es para siempre. Bendito sea Hashem. Su misericordia es grande, bendito sea su nombre. Porque Él da provisión a cada cabeza de familia. Aún de los que no conocen al Eterno. Aún de los que no creen en Jesucristo. El Eterno es tan bueno porque su misericordia es para siempre. Porque misericordioso es Él, bendito sea su nombre. Aún a esas cabezas de familias el Señor les da provisión para sus familiares. Aquí el problema es qué hace cada cabeza de familia. Si te estás quejando porque no tienes, según tú, no tienes algunos alimentos diferentes a los que comes, haces comparaciones de otras personas que según tú comen mejor que tú y te estás quejando en lugar de darle gracias al Eterno. Gracias, Padre, por esta provisión, bendito sea tu nombre. Si estás comparando lo que ellos beben con lo que tú no bebes,
Si crees que Dios está haciendo acepción de personas, tú estás juzgando a Dios, porque Él pone cada provisión conforme a sus riquezas, bendito sea su nombre, en cada hogar. Aún, repito, aún en los que no le conocen. Dios es bueno, bendito sea su nombre. Estás contagiando a tu familia, porque no bebes jugo todos los días, porque no bebes un buen vino, porque no comes carne, porque no comes algún alimento importado, porque no comes carne de marca, porque no vistes ropa de marca. Estás amargando a tu familia, la estás haciendo ingrata con el Eterno, como tú eres un ingrato con el Eterno si haces estas cosas. Debes agradecerlo al Eterno por tu ropa, por tu calzado, por tu vestido, por tu techo que te da, por la economía, por el dinero que pone en tus bolsillos, a través del trabajo que el Eterno ha puesto en tus manos. Debes darle honra, gloria, honor, alabanza todos los días de tu vida y enseñar a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, que deben de ser agradecidos con el Eterno, porque a ti que eres cabeza del hogar, te da el Eterno la provisión para ellos. Bendito sea su nombre. No permitas que alguna raíz de amargura siembren en tu vida tus líderes espirituales. Si para ellos eres solamente un número, que te ven con signo de pesos, a ver cuánto te pueden sacar, a ver cuánto provecho pueden sacar de ti económicamente, no les des la oportunidad. Piensa, usa tu cerebro, piensa. ¿Tú quieres ser solamente un número en esas congregaciones? Si tienes algo exteriormente, si tienes cosas materiales que son tuyas porque Dios te las ha dado a ti, y si eso hace que te vean como un número solamente en esas congregaciones, y te enseñan que tú eres alguien, que tú estás bendecido por Dios porque tienes bienes materiales, te están engañando. Tú puedes tener bienes materiales y ser un buen prospecto para un liderazgo en la iglesia, pero puedes estar podrido por dentro, como muchos líderes hay en la actualidad, porque solo te ven como números, con signo de pesos. No les importa tu vida espiritual, no les importa tu familia. Solamente quieren su propio provecho. Y por ese motivo estás contaminando a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, y les estás enseñando, y lo digo entre comillas, un cristianismo pagano. No es un cristianismo bíblico, porque valoran el cristianismo en pesos, en casas, en empresas, en automóviles, en bienes materiales. Así evalúan el cristianismo en muchos lugares actualmente. Y si tú no tienes ninguno de estos bienes materiales, tú no sirves para líder. Y te lo dicen así tan claro como te lo estoy diciendo, o diplomáticamente te sacan de liderazgo, porque están amargados y te están contaminando, y tú llevas esa misma raíz de amargura a tu casa, a tu esposa, a tus hijos, y vas con esas enseñanzas que no son del Eterno, siendo malagradecidos, porque no valoran la provisión que Dios pone en cada cabeza del hogar. No respetan el trabajo del esposo, no respetan el trabajo de la mamá. Y algunas personas que enseñan la superación personal, en sus libros dice: estamos llegando al final del túnel, empezamos a ver la luz. Y muchos cristianos aplauden y se gozan, pero esa es una mentira. Yo nunca vi, ni estoy viendo la luz al final del túnel. Yo vi la luz para la gloria del Eterno desde antes de comenzar esto. Bendito sea su nombre. Yo estoy viendo la luz del Eterno ahorita mismo, y no me tengo por qué esperar al llegar al final del túnel para ver la luz. Yo vi la luz, Baruch Hashem Ladonai, desde antes que empezara esto. Así que testifico que el Eterno empezó conmigo con su bendita luz cuando todo esto empezó. Bendito sea su nombre. Y así enseñé a mi familia para la gloria del Eterno. Empezamos con la luz del Eterno. Estuvimos en esta cuarentena con la luz del Eterno, y estamos saliendo de esto con la luz del Eterno. Bendito sea su nombre. Kadosh es su nombre. Él es luz, bendito sea su nombre. Quizás algunos cristianos así les enseñaron,
que ya van a ver la luz al final del túnel. Yo no. Yo la vi desde antes de comenzar esto. El Eterno, bendito sea su nombre, empezó conmigo, con mi familia, y ha continuado en este tiempo que casi son 2 meses y medio, 3 meses, algo así. Empiezo con el Eterno y su luz. En estos meses veo la luz del Eterno y voy a terminar con la luz del Eterno. Baruch Hashem Adonai. Bendito sea su santo nombre. Porque el Eterno cumplió su palabra bendita y la seguirá cumpliendo porque Él es el Dios eterno. Bendito sea su nombre. No seas malagradecido con lo que Dios le da a tu esposo o a tu madre o a la esposa de recursos materiales económicos, porque Dios da la provisión a cada cabeza, como lo hizo con los hijos de Israel. 12 fuentes de aguas, una fuente para cada una de las tribus de Israel, para que cada uno de ellos proveyeran para sus descendientes, Baruch Hashem. Esta es la primera parte de esta reflexión. Mara no es para siempre. Que el Eterno los guarde y los bendiga. Y estaremos viéndonos en la próxima o escuchándonos en la próxima con la segunda parte. Mara no es para siempre. Que el Eterno les bendiga.